Buenas tardes con todos. Para el grupo 4 es un placer presentar en esta tarde el video sobre el tema de la corteza cerebral. La unidad de análisis corresponde a Fundamentos de la Neurociencia, a cargo de la distinguida doctora Virginia Ortega Sandoval, PhD. El grupo 4 está conformado por Carla Arias Muñoz, Alison Guerra Cuenca, Salomé Moya Vaca y quien les habla, Paulette Cárdenas Elorio. Para esos seres inferiores, estas reacciones son primarias y casi reflejas, exactamente lo mismo que para los humanos. Sin embargo, la corteza cerebral, de manera presuntuosa, las agrupa y las hace identificar como sentimientos. Con esta frase damos inicio a nuestra presentación. En primer lugar, hablaremos sobre la definición de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor aproximado de 2 a 4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas. Esta capa se pliega de forma compleja, con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones llamadas surcos o cisuras. Las circunvoluciones y los surcos cerebrales cumplen dos funciones muy importantes. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar información. La corteza cerebral es como la cáscara que envuelve nuestro cerebro y es de vital importancia para el ser humano porque es en este lugar donde ocurre el pensamiento y una serie de actividades importantes y esenciales para la vida, como por ejemplo la toma de decisiones, la imaginación, la percepción, la memoria, la atención, la cognición, la conciencia, el lenguaje y el procesamiento de casi toda la información sensorial. La corteza cerebral se organiza en 6 capas del cerebro o láminas horizontales, según el tamaño y la forma de los cuerpos neuronales. La primera capa que conforma la corteza cerebral es la capa molecular. Es la capa más superficial, contiene cuerpos celulares escasos y está formada esencialmente por una espesa red de fibras neuronales. La segunda capa es la granular externa. Esta capa está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. La tercera capa es la piramidal externa. Esta recibe su nombre debido al tipo de células que la componen, que son las células piramidales. La cuarta capa es la granular interna, que consta principalmente de células estrelladas y una pequeña cantidad de células piramidales. Usualmente es la capa más delgada. La quinta capa es la piramidal interna. Principalmente contiene una gran cantidad de células piramidales de mediano y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. La sexta y última capa es la capa multiforme, compuesta por diferentes tipos de neuronas, principalmente células fusiformes, algunas células piramidales y otras interneuronas. La estructura de los lóbulos cerebrales. El cerebro se encuentra dividido en 4 lóbulos, que son el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, los cuales están delimitados por grandes surcos o cisuras, que son la cisura central o de Rolando. Antes de esta podemos encontrar la cisura prerolándica o presentral y luego de esta la cisura porrolándica o postcentral. Siguiendo con las cisuras tenemos a la cisura lateral o de Silvio y la cisura parieto-occipital. Los lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal. Este se relaciona con la programación de las actividades motoras, la dirección de funciones ejecutivas y el control de la actividad o movimiento voluntario. Estas se dan de acuerdo con las anteriores experiencias, facilitando así la ejecución del movimiento. También desempeñan una función muy importante que es el registro consciente de las emociones. Se encuentra estructurado por el área motora primaria, la área premotora, área motora suplementaria, el campo ocular, la área de Broca y la corteza prefrontal. El lóbulo parietal.
Este procesa la información sensorial relacionada con varias partes del cuerpo, como pueden ser la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, junto al conocimiento de los números, sus relaciones y la manipulación de objetos. También da paso al reconocimiento corporal. Se encuentra estructurado por el área somatosensorial primaria, áreas de integración, lóbulo parietal dominante y las radiaciones ópticas superiores. El lóbulo temporal. Aquí se da el procesamiento de la información auditiva, la regulación de emociones y motivaciones. Se relaciona con el sonido, la comprensión del habla y con algunos aspectos de la memoria. Se encuentra estructurado por área auditiva primaria, áreas de Wernicke y las radiaciones ópticas inferiores. El lóbulo occipital. Este es el lóbulo más pequeño del hemisferio. Su función es procesar la información visual y también se relaciona con la interpretación de imágenes, el reconocimiento visual, conjuntamente con la discriminación del movimiento y los colores. Este se encuentra estructurado por el área visual primaria y secundaria. Y por último tenemos a la ínsula o el quinto lóbulo. En este lugar se da el procesamiento de la información del gusto, los deseos conscientes y se la ha relacionado con la integración de la información. Se encuentra estructurado por la ínsula anterior y posterior, las cuales se encuentran separadas por el surco insular central. Como siguiente tenemos los giros principales. Empecemos con una definición de lo que es un giro cerebral. Denominamos giros cerebrales al conjunto de pliegues visibles en nuestra corteza cerebral, generados al doblarse sobre sí misma al desarrollarse el encéfalo y permitiendo que el cerebro sea de mayor tamaño, haciendo que el espacio que ocupa sea mucho menor de lo esperable en caso de haber estado extendido. También denominados circunvoluciones. Los giros cerebrales serían la parte del pliegue que sobresale, siendo las partes que quedan hacia el interior los surcos. Estas estructuras se van formando a lo largo del desarrollo cerebral del feto, no poseyéndolos desde un principio, pero a poco van a ir observándose más y más, hasta poder observar su presencia a lo largo de toda la corteza cerebral. Se trata de protrusiones de materia cerebral, concretamente de materia gris. Ello implica que los giros cerebrales están formados principalmente por células gliales y somas de neuronas, las cuales son parte de la neurona, que emite la información que posteriormente será enviada a través del axón hacia la siguiente neurona u órgano diana. En el lóbulo frontal tenemos el giro precentral, también llamado circunvolución prerolándica. Se encuentra situado por delante de la cisura de Rolando, es decir, se encontraría más hacia el rostro de dicha cisura. La materia cerebral que de ella forma parte corresponde al área motora primaria. Aquí tenemos el lóbulo frontal superior, lóbulo frontal medio y lóbulo frontal inferior. Como siguiente tenemos el lóbulo occipital, que es el giro postcentral, que es lo contrario del lóbulo precentral. Este se encuentra situado después o de manera posterior a la cisura de Rolando. En esta ocasión estaríamos ante un giro cerebral que formaría parte de la corteza somatensorial primaria, vinculándose a la percepción somática y a la sensibilidad corporal. Aquí tenemos el lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, que están los giros supramarginal y angular. En el lóbulo temporal tenemos los giros temporal superior, temporal medio y temporal inferior. El giro temporal superior es caudal a la cisura del silvio, pero se encuentra craneal al surco temporal superior. El giro temporal medio se ubica entre los surcos temporales superior e inferior. El giro temporal inferior es inferior a este último surco. Lóbulo occipital. Aquí se encuentra la cara medial, que está la cuña, y el giro lingual. La cara lateral tenemos el giro occipital superior, giro occipital medio, giro occipital inferior y el giro lingual, que este giro se encuentra junto al
hipocámpico y está en contacto con los surcos lateral y calcarino, teniendo un papel relevante en el procesamiento de la información visual y la transformación de la información gráfica en información auditiva en la lectura. El lóbulo de la ínsula. Aquí tenemos los giros cortos y los giros largos. El lóbulo límbico. Está el giro paraterminal, singular, parahipocampal, con un importante papel en lo que respecta a la memoria. El giro parahipocampal puede hallarse alrededor del hipocampo. La función más asociada a este giro es la de almacenar y recuperar la información almacenada. Ya. Configuración externa del cerebro. Vemos las dos grandes, primero la fisura longitudinal que separa los dos hemisferios, y luego vemos dos surcos muy importantes, que sería el surco central, o de Rolando, y lateral, o de Silva. Entonces, del central hacia adelante tenemos el frontal, parietal, el lateral hacia abajo, temporal, y el lóbulo occipital en lo más posterior. Después del surco central hacia adelante encontramos otro surco que es el frontal ascendente. El surco frontal ascendente salen el frontal superior y el frontal inferior. Se delimitan así tres circunvalaciones. Entre el central y el frontal ascendente está el giro o la circunvalación frontal ascendente. O precentral. Acá vemos la frontal superior, frontal media y frontal inferior. Del surco lateral salen dos proyecciones, una más vertical y la otra más horizontal. De la más vertical hacia el superior se delimita el giro opercular. Entre la vertical y la horizontal, el giro triangular, y hacia abajo, el orbitario inferior. La parte posterior del surco central está el surco postcentral o parietal ascendente. Y de la parietal ascendente sale el surco intraparietal o interparietal. En el surco interparietal delimita entonces el lóbulo del giro parietal superior del inferior. Y entre la central y la postcentral está el giro parietal ascendente o giro postcentral. El giro parietal inferior a su vez se divide por el surco temporal superior que se proyecta hacia adelante y lo divide en dos. La parte más anterior, que va a ser el supramarginal, y una parte más posterior, que va a ser el angular. El temporal entonces presenta un surco temporal superior y un surco temporal inferior que delimita tres giros: temporal superior, medio e inferior. El lóbulo occipital está separado por un surco llamado parieto occipital, que solo se presenta en la parte más medial, y el resto se tiene que proyectar una línea imaginal. El surco occipital además presenta un surco llamado lunado, la parte final. Áreas funcionales de la corteza cerebral. Aquí podemos encontrar el área motriz, el área sensitiva, el área visual y el área auditiva. Como primero tenemos el área motora, la cual se encuentra delante del surco central y ocupa la mitad superior del lóbulo frontal. Esta está dividida en tres segmentos relacionados con el control muscular, que son la corteza motora, la corteza premotora y el área de Broca o el centro del lenguaje. La corteza motora se localiza delante del surco central, la cual controla los movimientos específicos de todo el cuerpo. La corteza motora primaria, esta gestiona todas las acciones que tienen que ver con el control de los movimientos voluntarios del cuerpo mediante la transición de la información a través de la médula espinal. Esta también transmite las órdenes a los músculos para que se tensen o se contraigan y se produzca la acción motora. La corteza premotora está localizada delante de la corteza motora y está encargada de programar y planificar los movimientos y las secuencias a seguir de manera precisa y coordinada. El área de Broca se localiza delante de la corteza motora en el borde lateral de la corteza premotora. Está encargada de controlar los movimientos coordinados de la laringe y la boca para producir el habla.
Esta área se desarrolla solo en el hemisferio izquierdo. Como segundo tenemos el área sensitiva somatestética. Esta área ocupa casi la totalidad del lóbulo parietal y de la cual provienen todos los sentidos del cuerpo, como es el tacto, la presión, la temperatura y el dolor, los cuales mediante estos se reciben las señales directamente desde los receptores sensitivos que están ubicados en todo el cuerpo. Las áreas sensitivas primarias funcionan como centros de relevo inferiores del cerebro y están encargadas de transmitir la información a otras regiones de la corteza cerebral. En las áreas secundarias sirven para interpretar las señales sensitivas, más no para distinguirlas. Como ejemplo sería cuando se toca o se percibe una silla, una mesa o una pelota. Como tercero tenemos el área visual, que es la que ocupa la totalidad del lóbulo occipital. En el área primaria está encargada de detectar los puntos específicos de la luz, la oscuridad, las orientaciones de líneas y los límites. Aquí las estimulaciones eléctricas hacen que las personas podamos ver destellos de luz, líneas brillantes, colores y otras imágenes más simples. En el área secundaria se interpreta la información visual. Como ejemplo es cuando interpretamos el significado del lenguaje escrito. Como cuarta tenemos el área auditiva, que está localizada en la mitad superior de los 2/3 anteriores del lóbulo temporal. En el área primaria se detectan los tonos específicos, la sonoridad y otras cualidades del sonido. En el área secundaria se interpreta el significado de las palabras habladas. Como quinto tenemos el área de Wernicke, que está localizada en la parte posterior de la zona superior del lóbulo temporal. En este punto es donde se pone en contacto tanto el lóbulo parietal como el occipital con el temporal. Esta se encarga de interpretar los significados de todos los tipos diferentes de información sensitiva, tales como son los significados de las oraciones, las ideas, ya sean estas oídas, leídas, percibidas o generadas dentro del propio cerebro. Por lo que si existe una destrucción de esta área, va a provocar en el cerebro la pérdida extrema del pensar de una persona. Como sexto tenemos el área de la memoria reciente del lóbulo temporal. Aquí la mitad inferior del lóbulo temporal es importante para el almacenamiento, ya sea a corto plazo de los recuerdos, los que persisten entre pocos minutos o varias semanas. Como séptimo, tenemos el área prefrontal, la cual ocupa la mitad anterior del lóbulo frontal y es importante para la elaboración del pensamiento. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación presentamos las referencias bibliográficas.